Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria ordinaria de hoy, 29 de abril, a las 11 horas, de acuerdo con el orden del día siguiente. Primero, acta. Sobre el acta de la sesión anterior, ¿alguna reparación? Pasamos a la votación, si no. Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Segundo punto del orden del día, cambio de presupuesto y financiación de la obra 3009, plan ordinario, ensanche y refuerzo del firme de la carretera provincial de Cebico-Navero a Antigüedad. ¿Alguna intervención? No, Jesús Guerrero. Sí, buenos días, gracias. Bueno, ya se había anunciado en un pleno anterior que iba a ir se iba a hacer el arreglo continuo de lo que queda completo de esta carretera de Cebico-Antigüedad. Y nosotros lo que queremos es manifestar nuestro voto a favor, porque bueno, pues se recoge o ya es el nuevo planteamiento de hacer las carreteras de un tirón siempre que se pueda. Y en este caso creo que además, como ya es la famosa carretera de Armstrong, que ahora tiene el monumento este que ha salido a nivel nacional también, el de la bicicleta esa que han puesto en recuerdo de la caída, pues pasa la anécdota a la realidad, ¿no? Lo que pasa que, bueno, en fin, a nosotros nos hubiera gustado, o al menos queremos pedir que se establezca o se pase por la comisión correspondiente la relación de prioridades en las carreteras, ¿no? Porque desconocemos desde, en fin, cómo valoran los servicios técnicos cuál es prioritaria o cuál debe hacerse a posteriori en cuanto a otras, ¿no? Y eso va también en cuanto al punto segundo, ¿no? Porque habría que ver también por parte de los grupos ver cuáles son las prioridades que tiene la Diputación desde el punto de vista de los servicios técnicos para tener ese conocimiento. Entonces, pedimos aquí que en la próxima comisión donde corresponda se haga la valoración de las carreteras en función un poco de las previsiones que tienen desde los servicios técnicos. Por lo demás, repito, estamos de acuerdo. Muchas gracias, señor Guerrero. Don Isidro Fran. Buenos días. Coincido en casi todo lo que ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, porque ya lo hemos manifestado en alguna ocasión, e incluso en el pleno de marzo también aprobamos alguna modificación que va o lleva el objetivo de siempre que se pueda hacer modificaciones o mejoras en las carreteras en tramos naturales, en su totalidad, si se puede, o al menos que las fases no originen ningún problema. Esta en concreto ya estaba presupuestada en una fase y con el expediente de modificación suplementamos y financiamos el 100% de lo que falta de ensanchar y modificar el firme en esta carretera, como en el punto siguiente, que también tiene el mismo objetivo. Sí decir sobre la segunda parte de la intervención, que se pueda llevar a una comisión las prioridades de las carreteras provinciales, manifestar al Grupo Socialista y públicamente que se están iniciando las bases para elaborar un plan de carreteras de toda la red provincial en cuanto a las necesidades, bien por no tener el firme en condiciones razonables o mínimas, bien por la anchura, que como se sabe, toda la tendencia que hay es ampliarlas a 6 metros más 2 de arcenes, y todavía tenemos pues un porcentaje en torno al 50% que no cumple esta anchura. Se va a elaborar un plan de carreteras, se va a definir las prioridades y, sobre todo, se va a definir también la financiación necesaria y, en base a eso, poder establecer unos objetivos pues a unos años, como se hacen este tipo de planes. En ello estamos iniciando los trabajos y, en el momento que tengamos un borrador, pues que no dude el Grupo Socialista que lo veremos en la comisión que veamos conveniente, la de planes o, en este caso, sería la de planes. Nada más. Gracias, don Isidro. ¿Alguna intervención más? Pasamos a la votación. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Siguiente punto del orden del día, inclusión en el plan Carreteras Provinciales del 2009 de la obra 509, ensanche y refuerzo de la carretera provincial de Castromocho a Capillas. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Siguiente punto del día, dación de cuenta de la liquidación del presupuesto 2008 de la Diputación y los organismos autónomos, Fundación Provincial para la Promoción Deportiva y Patronato Provincial de Turismo. ¿Alguna intervención? Don Jesús Guerrero.
Gracias. Bueno, en fin, nos encontramos ante la dación de cuenta de la liquidación del presupuesto del 2008 de la Diputación y también de la Fundación de Deportes y del Patronato de Turismo, pero esencialmente por la entidad y por, lógicamente, ser, digamos, la casa madre, nosotros vamos a referir esencialmente a la liquidación de la propia Diputación. Y lo que vemos es, volver a incidir en nuestro punto de vista sobre el modelo de gestión económica que se viene haciendo la Diputación desde hace tiempo, con el que nosotros, desde luego, tenemos serias diferencias. Porque lo que vemos es que, primero, se hace un presupuesto, que es el que se ha aprobado en diciembre, un presupuesto, pues para cumplir con el mandato legal de tener el presupuesto del año siguiente, pues aprobado a 31 de diciembre, pero luego, en realidad, lo que sustancialmente permite mover a la Diputación o hacer determinadas inversiones o participar en determinadas actuaciones con ayuntamientos y con otros organismos es a partir del momento que se produce la liquidación del presupuesto anterior y se ve cuánto queda de remanente de tesorería, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, ya vemos cómo, pleno a pleno, casi todos, hasta normalmente octubre, pues hay una serie de modificaciones, tanto de suplementos como de creación de nuevas partidas para determinadas actuaciones. Y nosotros creemos pues, que eso, desde luego, no es tener un presupuesto planificado y en condiciones como debe de hacerse. La previsión inicial del presupuesto del año 2008 fue de 82 millones, de 82 millones en ingresos y en gastos, ¿no? Pero luego la liquidación vemos que en realidad los derechos liquidados han sido 69.600, o sea, 70 millones. Lo que viene a demostrar lo que hemos comentado anteriormente, es decir, que el presupuesto es irreal desde el momento en que se plantea para su aprobación, porque luego encontramos que hay un 15% que está, en cuanto a estas cantidades, que están por encima de lo que en realidad se viene a ejecutar o de lo que se viene a realizar como presupuesto. Eso supone que están empleando el remanente líquido de tesorería para gastos generales, no en los gastos imprevistos, aquellos que no se pueden demorar, como debería ser el uso real del remanente, sino en suplementar y completar el presupuesto que aprobaron inicialmente. Dicho de otra forma, en el caso de no haber remanente, el presupuesto del Partido Popular y sus proyectos hubiera sido humo. No se puede aprobar un presupuesto basado en esperar al 15% que luego se va a arrimar con la liquidación, ¿no? Creemos que el presupuesto debe de tener bastante más rigor y seriedad en diciembre, que es cuando se aprueba, y la institución tiene que saber claramente con lo que va a jugar. Un 15% en estos niveles de millones de euros de los que estamos hablando es mucho, mucho dinero. Y, por lo tanto, es un dinero que se debe planificar correctamente y no ir luego mes a mes en función de que venga una opción u otra. Eso pueden hacerlo, y muchas veces se hace por parte de los ayuntamientos, porque los recursos, en muchos casos, dependen de que les llegue de otras administraciones o de otros convenios que puedan ir sacando. Pero en el caso de la Diputación, esto que estamos comentando son recursos de la propia Diputación que, evidentemente, debía de tener claramente contabilizados y en diciembre perfectamente previsto la mayor cantidad de ellos para poder hacer una planificación en esos presupuestos adecuados. Además, vemos que de la propia liquidación se puede observar, como digo, este modelo de gestión. Hay 14 millones de euros de gastos de financiación afectada, es decir, proyectos pendientes trasladados del ejercicio anterior al siguiente, o sea, del ejercicio 2008 a al 2009. Hay casi 3 millones de compromisos firmes de aportación, más o menos pues parecido a lo que hemos dicho antes. 11 millones y medio de euros aproximadamente derivados de la modificación que la número 4 del 2009, de incorporación de remanente de crédito, derivados de gastos que amparan compromisos de gastos y operaciones de capital del último ejercicio. En total, 28 millones y medio de euros de gasto pendiente de ejecutar, es decir, el 34,70% del presupuesto del 2008 que está en el aire. O lo que es lo mismo, ejecutado el 65% del presupuesto inicial.
lo cual, repito, indica que nos estamos moviendo con unos presupuestos que cuando se aprueban pues no son más que humo, porque una buena cantidad de esos dineros ciertamente están a espera de la liquidación 3 o 4 meses después de que se apruebe el presupuesto. Y es ahora, como hemos dicho, por ejemplo, en otras ocasiones, el año pasado, sin ir más lejos, en este mismo momento de liquidación del presupuesto del 2007, es ahora cuando se empieza a desarrollar el presupuesto real de la Diputación. Por tanto, nuestro punto de vista en esta dación de cuenta es lógicamente crítico, porque entendemos que no se pueden hacer así las cosas y creemos que el presupuesto aprobado en diciembre o de cara al inicio del año debe ser lo más real que sea posible y no esperar a que vengan las liquidaciones. Nada más. Gracias, don Jesús. Don Isidoro Fernández. Bueno, hay que reconocer que no es un debate sencillo ni para el grupo de la oposición ni para el grupo de gobierno, porque se mezclan aspectos políticos en cuanto a lo que se ha hecho, pero en la liquidación hay un componente técnico de contabilidad que no se puede obviar y que dificulta la comprensión para todos, incluso los que estamos más introducidos en esta materia y, sobre todo, para los que no lo están, porque además es un tema árido que no gusta mucho. Y reconociendo esa dificultad, pues es obligado decir que dar cuenta de una liquidación de un presupuesto es dar cuenta de números, pero de números que tienen una realidad y que tienen un contraste con las previsiones iniciales que se aprobaron cuando se aprobó el presupuesto, en este caso, del 2008. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer. Yo creo que por parte del equipo de gobierno es obligado a todos los que han participado en la gestión de la economía que la Diputación ha puesto en el ejercicio 2008, y digo a todos, incluyendo pues funcionarios de cada uno de los servicios, lógicamente diputados en general, los que tienen la responsabilidad, porque la tienen, de gestionar, y los que tienen la responsabilidad de oposición por fiscalizar, también a los alcaldes y también a todos los que han colaborado con la Diputación económicamente mediante subvención, bien de administraciones o colaboraciones de entidades privadas. Por lo tanto, yo creo que es obligado, y ya lo hago en nombre del equipo de gobierno. Los datos más significativos de una liquidación están recogidos en el informe de intervención, y por destacar lo más importante es decir que el resultado presupuestario, dice el informe de intervención que se manifiesta como una magnitud que va a relacionar de forma global gastos e ingresos, de manera que se pueda analizar en qué medida estos últimos se ha traducido en recursos para financiar la actividad de la institución. En definitiva, la diferencia entre los derechos presupuestados liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias reconocidas durante el mismo periodo, una vez deducidas las desviaciones prioritarias positivas y negativas, tenemos que el resultado presupuestario ajustado de la Diputación del año 2008 son 6.987.102 euros. Es un dato muy importante y que pone de manifiesto la buena salud, y esto es fácilmente contrastable para quien quiera comprobarlo, la buena salud presupuestaria y financiera de la Diputación. Es el primer dato importante de esta liquidación. Que ya lo quisieran todas las instituciones o entidades locales en general, tener este resultado positivo. En cuanto al remanente de tesorería, aquí es necesario explicar, y no lo digo con el fin de enseñar, sino para que se comprenda, porque es engañoso. O sea, hablar de un remanente de tesorería de 41 millones en total, o de 14 millones para gastos con financiación afectada, o de 26 para gastos generales, pues dicho así y analizados esos datos cuantitativamente por sí mismos no dicen mucho, son engañosos. En primer lugar, los 14 millones para gastos con financiación afectada, que ha hecho mención don Jesús en su intervención, que dice que son gastos pendientes de ejecutar,
pero son gastos comprometidos en general. Y son gastos que se ha iniciado el proceso, pues en su mayoría muy a final de año, y, por ejemplo, los planes tienen bastante culpa en este sentido, porque no se puede iniciar la licitación de los planes hasta que tenemos financiada la parte de la Diputación, confirmada el visto bueno de la Junta en el plan donde colabora la Junta, del Estado en el plan que colabora el Estado. Lo que quiere decir que no se puede iniciar la licitación en torno hasta el mes de junio. Iniciando la licitación en el mes de junio, siempre que ya todos los proyectos de los diferentes municipios hayan llegado bien cumplimentados y no se haya tenido que recabar información o aclaración o documentación, que ocurre en un porcentaje, en fin, en algunos casos origina un retraso en la licitación, eso supone que hasta muy avanzado el ejercicio no quedan adjudicadas todas las obras de planes. Por lo tanto, lo más que se puede hacer cuando se cierra el ejercicio es incorporar al ejercicio siguiente gasto comprometido pero no certificado. Y esto es, con la estructura que hay en estos momentos y los plazos que tenemos y los condicionantes que hay, muy difícil de mejorar. Por lo tanto, aclarar que estos 14 millones que se incorporan como gastos con financiación aceptada al ejercicio de 2009, pues es gasto comprometido y no certificado, pero muy difícil. Ya nos gustaría a nosotros poder certificar una parte importante de los planes dentro del ejercicio. En cuanto al remanente líquido para gastos generales, de 26.407.000 euros, es decir, que también se han incorporado 11.453.000, que son gastos que se han financiado como remanente líquido para gastos generales en el ejercicio anterior y que, finalizado el ejercicio, no se han certificado y, por lo tanto, son gastos también comprometidos y que están en proceso de gasto. Y, en muchos casos, pues son también las propias inversiones que se han financiado o mucho gasto que se produce al final del ejercicio y que no tiene un cierre que se pueda separar de un ejercicio a otro y que se tiene que incorporar, pero son gastos comprometidos también y que llevan su evolución y que se irán certificando a lo largo de este ejercicio. Por lo tanto, nos queda que el remanente disponible, vamos a decir, pues son 14 millones y pico de euros. Digo, como aclaración, para que cuando se habla de 41 millones nadie se pueda sorprender o que le pueda parecer un dato excesivo. No, lo real han sido 14 millones que se puedan disponer de ellos para lo que el equipo de gobierno o la corporación decida. Otro dato importante es el porcentaje de endeudamiento, que también consta en el informe de intervención, y que el año 2007 finalizábamos con un porcentaje del 98-88%, 50.700.000 euros de deuda y 51 millones de derechos corrientes liquidados, y en el año 2008 hemos finalizado con un 88-87%, ya bastante lejos del famoso tope del 110%, y que con 49.200.000 euros de deuda viva al 31 de diciembre del 2008 y 55 millones de derechos corrientes liquidados, lo que supone que hemos bajado el porcentaje de endeudamiento y también cuantitativamente hemos bajado la deuda en 1.408.000 euros. Es decir, esto, bueno, pues ya no es un tema que preocupe, pero sí que forma parte como uno de los datos importantes de la liquidación. Y el otro dato importante también, el famoso cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, que en este caso, aunque el informe de intervención dice que será necesario aprobar un plan económico financiero, porque recuerdo la problemática que origina las incorporaciones de remanentes al presupuesto del ejercicio siguiente, se incorpora en el capítulo 8 de ingresos, es en teoría una financiación de ahorro o ahorro de la institución, le ocurre a la Diputación y a todos los ayuntamientos y, sin embargo, a la hora de aplicar en gastos se gasta en el capítulo 1 al 7. Por lo tanto, a la hora de comparar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, se comparan que los ingresos del capítulo 1 al 7 sean iguales o superiores a los gastos del 1 al 7. Por lo tanto, todo lo que se ha ingresado en el 8 se gasta del 1 al 7 y eso no contabiliza. Por lo tanto, siempre se produce un desfase que cuanto más remanente haya y más se gaste en el ejercicio siguiente, pues más desfase hay. Pero repito que le ocurre a todas las entidades
ayuntamientos y diputaciones en general. Hay un acuerdo del Consejo de Ministros del día 20 de febrero en el que encarga a la Comisión Nacional de Administración Local que establezca una flexibilidad. Esa flexibilidad se ha establecido en el 4,81% de déficit. Ese déficit supone que a la Diputación le exonera o le libera o no le obliga ya a establecer ningún plan económico, porque quedamos de un déficit o de una necesidad de financiación de 2.530.000 euros al aplicar esa flexibilidad que han acordado, aunque todavía no se ha hecho público, pero sabemos que está acordado, pues todavía tenemos un exceso de financiación de 652.000 euros. En el mejor de los casos, y si no se tienen en cuenta las transferencias entre las diputaciones o los organismos autónomos, pues 542.000 euros. Por tanto, yo creo que con esta dificultad que hay para todos, en este caso la Diputación también cumple ese tope o ese marco que han flexibilizado del 4,81% del déficit. Y, por último, decir que el grado de ejecución, se mire como se mire, tenemos que sobre los gastos autorizados, que también forma parte de un gasto ya en ejecución, porque el gasto adjudicado, el gasto autorizado, ya ha habido un acuerdo del órgano correspondiente de comprometer un gasto, una licitación, por ejemplo, en el boletín, sin que haya una adjudicación a un tercero, ya es un gasto autorizado. Por lo tanto, es un gasto ya que está en proceso y que, por lo tanto, de alguna forma se puede contemplar como una parte ya en ejecución. Tenemos un 81,13% sobre los créditos totales, pero si solamente cogemos los gastos comprometidos, que son los que ya tienen un tercero, una adjudicación, tenemos un grado de ejecución sobre los créditos totales, no los 82 millones de presupuesto, sino los 120, que es la suma de los créditos iniciales más las incorporaciones que se han hecho a lo largo del ejercicio, estamos en el 80-39%. Lo que parece, hay que reconocer que es un porcentaje alto, teniendo en cuenta además la imposibilidad de gestionar y de gastar determinadas partidas importantes que tenemos previstas. Y quiero recordar ahora mismo los 3 millones del MINER, que estaban contemplados como créditos iniciales y no se han podido ejecutar, o 1 millón de euros de convenio de redes, o los 2 millones famosos que iniciamos el ejercicio con ellos presupuestados del famoso POL, que se dio de baja en el pleno de mayo del año pasado. En fin, cantidades importantes que desvirtúan o no dejan que el grado de ejecución sea todavía mayor, pero aún así tenemos un 80-39%. Y si nos comparamos los gastos comprometidos, los que ya tienen un adjudicatario, un tercero, un proveedor, con los créditos iniciales del presupuesto, hemos comprometido 96 millones sobre 82 que teníamos presupuestados inicialmente, lo que es un 117%. Y si nos centramos solo en el capítulo 6 y 7, que es la inversión, sobre los autorizados estamos en el 75, sobre los comprometidos un 74 y sobre el gasto comprometido con créditos iniciales un 160%. Yo creo, con toda humildad, que el grado de ejecución en esta institución es alto, y por comparar dos datos que siempre yo al menos lo destaco en el debate de presupuestos, de cada 100 euros de gasto preveíamos que 51,27 de cada 100, 51,27 eran para gasto corriente. Y al final del ejercicio hemos liquidado con 39,75, lo que quiere decir que hemos reducido las previsiones iniciales un 22 o 22 euros de cada 100 de gasto corriente menos. Y, sin embargo, en inversión, que teníamos previsto 38,25 euros de cada 100, hemos liquidado el ejercicio con 52,33 euros de cada 100. Por lo tanto, hemos dado la vuelta mucho más allá de lo que ya preveíamos en cuanto a ir conteniendo o reduciendo en la medida que se pueda el gasto corriente y suplementando y incrementando todo lo que se pueda el gasto de inversión. Y yo creo que son los datos más importantes de la liquidación, y aceptando las críticas del grupo de oposición, nosotros entendemos que son datos buenos, que la institución está en una situación de saneamiento y de salud económica y financiera importante, y que, bueno, en esa línea vamos a seguir trabajando, pero
que también somos conscientes que podemos ir puliendo cosas y mejorando la gestión, tanto en lo que respecta a las decisiones propias de la Diputación, y también nos gustaría aquellas que estamos condicionadas por ellas, como subvenciones o autorizaciones, como he dicho al inicio del debate, pues que cuanto antes se reciban, mejor será, sobre todo en prontitud, la gestión de algunas partidas. Nada más. Gracias, don Isidro. ¿Alguna intervención? Pues damos por dada cuenta de la liquidación del presupuesto y pasamos al siguiente punto del orden del día, que es expediente de modificación de crédito número 5/2009. ¿Alguna intervención? Don Jesús Guerrero. Bueno, aunque es un punto totalmente diferente, ¿no?, pero ciertamente está ligado al anterior, ¿no?, y claramente muestra también un poco, nos permite seguir abundando en la crítica que comentábamos o que realizábamos anteriormente, ¿no?, porque lo que nos encontramos es que es una modificación del presupuesto, pero en realidad son 4 o 5 que se dan a la vez, ¿no?, porque ahora el modelo lo han cambiado y, bueno, en fin, respetable, pero hay movimientos aquí de unas cantidades importantes y, además, de muchas partidas, tanto de ingresos como de gasto, ¿no? En este expediente de modificación se están modificando más de 60 partidas, la mayoría de gasto, 57 según nuestras cuentas de gasto y 4 de ingresos, tanto en cuanto a suplementos o suplementos de partidas o creaciones de partidas nuevas, como bajas por anulación, como partidas que modifican su financiación, o como también modificaciones en las partidas de ingresos, ¿no?, a la baja en 2 de ellas, ¿no? Y esto, evidentemente, lo que nos permite es seguir abundando en la idea de que nos encontramos ahora con, en realidad, el presupuesto de verdad, porque se aplican fundamentalmente, para la inmensa mayoría de estos cambios, el remanente de tesorería, más allá de algunas bajas por anulación de 120.000 euros, ¿no?, y también se financian muchas partidas que estaban antes previstas en el presupuesto hace solo 4 meses, que se fueran financiando mediante las partidas de ventas de solares o del crédito, y ahora se reducen sustancialmente ambas. La del crédito nos parece correcto, lo venimos demandando, que si hay recursos en el remanente se debe dedicar una parte importante a pedir menos crédito para ir cargando o ir bajando la carga de deuda, tal y como se hacía referencia antes, pero lo que vemos es que efectivamente tanto el colocar la cantidad de crédito como sobre todo el colocar en el presupuesto que se había hecho en diciembre o que se ha aprobado en diciembre unas cantidades elevadas de millones de euros de previsión de ingresos por venta de solares, pues se hacía simplemente para cuadrar el presupuesto, ¿no?, porque a la espera de que llegara la liquidación y se viera con qué cantidades se podía contar para hacer la modificación del mismo y poder cambiar la financiación de muchos de las partidas de gasto, como aquí vemos, ¿no?, que ocurre en 50 y tantas partidas. En total, esta modificación, si no hemos sumado mal, lleva adelante 7,8 o casi 8 millones, por tanto, de euros del propio remanente que se aplica a estas funciones que acabamos de decir. Ciertamente para nosotros eso es la crítica esencial que hacemos, que tenemos que hacer como grupo de oposición, porque hace solo 4 meses que se aprobó el presupuesto y ahora se modifica una parte muy destacable del mismo, con un volumen muy importante del mismo, y demuestra también un poco que se cierra el presupuesto pues como se cierra, pues porque es imperativo el tenerlo a finales de diciembre, ¿no?, y luego pues se modifica en cuanto se ve la liquidación y la disponibilidad de remanente. Eso por un lado, ¿no?, la parte lógica que nosotros tenemos que, en fin, hacer hincapié y que tiene relación con lo que hemos comentado en el punto anterior. Por otro lado, en cuanto a las partidas en sí, sobre todo las partidas que se suplementan o las partidas que se crean nuevas, pues la mayoría de ellas nosotros estamos de acuerdo, no tenemos, digamos, oposición. Son gastos que en muchos casos nos parecen justificados o que incrementan lo previsto y que nos parecía en su día insuficiente y que, bueno, pues ahora se aumenta, ¿no?
Y, por lo tanto, en ese sentido, nosotros vamos a apoyar este punto. Y lo vamos a hacer porque ya hicimos una oposición crítica al presupuesto, pero con la abstención, mostrando, digamos, que en tiempos difíciles o en tiempos de crisis pues hay que visualizar y hay que hacer también gestos en los que los posicionamientos políticos pues deben de relajarse y buscar algunos encuentros con la finalidad pues de transmitir confianza, que en época de crisis creo que es lo esencial y en esta particularmente, y así lo hacemos. Y bien es verdad que también nos hubiera gustado que en este catálogo de partidas se suplementan o se crean, pues hubiera alguna más visualizable o más dedicada de manera directa a contribuir a salir de la crisis, porque en todas estas partidas que hemos comentado, pues ciertamente hay infinidad de asuntos, algunos que nos parecen más superfluos, otros más destacados, pero desde luego no hemos encontrado ni una que directamente apoye o vaya a favor de contribuir, junto con otras administraciones, a soportar o salir de la crisis en la que estamos, ¿no? Esa es la crítica que hacemos en cuanto a esto, que creo que hay un olvido importante que espero que en próximas modificaciones se pueda corregir, porque creo que algo más debe de hacer la Diputación en este sentido. Por lo demás, repito, con esta crítica constructiva seguimos arrimando el hombro como oposición y vamos a votar a favor de este expediente de modificación. Gracias. Muchas gracias, señor Guerrero. Don Isidro Fernández. Sí, en primer lugar, dar las gracias a don Jesús y al Grupo Socialista por el apoyo que ha anunciado, pero sí me veo obligado a aclarar que el presupuesto inicial usted sabe que se cuadra como se puede. Ya lo hemos reconocido por los que son regidores de ayuntamiento, alcaldes sobre todo, o concejales de Hacienda, lo saben muy bien. Y fíjese, si algunas o bastantes, un porcentaje alto de lo que financiamos estaba contemplado inicialmente, no puede ser que haya imprevisión. Previsión había. Lo que no era posible era financiarlo de partida y de inicio. Y es lo que hacemos ahora en un porcentaje alto. Sobre todo en 4.135.000 euros, que son las modificaciones de financiación de determinadas operaciones de capital, que era aquello que estaba con enajenaciones, o una parte del préstamo, que una vez más, si no es necesario, en principio ya hemos reducido en 1.161.000 euros lo que estaba previsto en el presupuesto como nueva operación de préstamo, y ya la que está concertada se ha visto reducida para, en la medida que podamos, si se puede mantener, pues ir reduciendo la cuantía de deuda viva y también de porcentaje de endeudamiento. Por lo tanto, previsión se había. En esa cantidad, al menos, de 4.135.000 de los 7 millones y pico que supone, como usted ha dicho, que ha sumado bien el total de la modificación. Y 3.736.000 euros, pues son el resultado de, o bien, suplementar partidas o crear partidas nuevas, y que algunas, las más significativas en cuanto a la cuantía, 1.480.000 para el plan de carreteras o 350.000 para el Castillo de Fuentes, que con los 2 millones que financiamos, que estaban previstos, se pretende terminar todas las obras pendientes y poder, lo que llamamos puertas abiertas, que pueda ser visitable, tanto por dentro como por fuera. Y además también incluso adornando con iluminación el propio castillo, los entornos, pues nos parece que ya es uno de los retos que teníamos previstos también, un proyecto importante que con esta modificación va a quedar en pocos días para poder sacar a licitar y poder terminar el Castillo de Fuentes, que todos somos conscientes que ya es hora de que pueda ser finalizado. Y además hay otras serie de partidas que tienen su importancia cuantitativa y que yo creo que nadie puede estar en contra, pero que no todas se pueden contemplar en un presupuesto inicial, ni todas las necesidades se habían planteado en el mes de octubre y noviembre. Y pongo como ejemplo pues la adquisición de una ambulancia para la Cruz Roja de Aguilar por 48.000 euros, o colaborar con el comedor social de la ONG Virgen de la Salud de la Soledad con 75.000, o el programa Raíces de jóvenes cubanos con 15.000, o la Asociación Víctimas de Gaspar Arroyo, o el desarrollo del plan de juventud, el suplementar para que pueda tener pues, en fin, un mejor desarrollo. En este caso, lógicamente, siempre influye mucho el tema económico. Y hay otra serie de partidas con asociaciones de tipo social
que unas lo han demandado ahora y en otras pues se ha visto la posibilidad de mejorar la colaboración para que la actividad que desarrollan pues sea más importante. Y por último decir que en cuanto a las medidas de apoyo a la crisis, pues hombre, yo creo que el propio Gobierno, en el plan ya conocido el objetivo, y hay que pensar que lo hacía con buena voluntad y convencido que iba a tener el efecto, era hacer obras y hacer inversión en los municipios. Eso fue el plan de por lo menos de lo que ha trasladado a los municipios. Yo creo que toda la financiación que hagamos, todo el suplemento que hagamos en gasto de inversión va a incidir en el empleo. Eso es indudable. Que a partir de ahí también podamos establecer, pues créame que el equipo de Gobierno está preocupado con ese problema y en la medida que tengamos claro alguna medida, valga la redundancia, que pueda tener alguna incidencia positiva directamente con el empleo, pues lo haremos. En cualquier caso, sabemos que hay alguna negociación en la Junta de Castilla y León, entre los grupos, también dirigido a los municipios, y parece ser que la Diputación, porque en el otro quedamos fuera, pero vamos a estar un poco al tanto y en la medida que podamos colaborar o poner en marcha alguna medida, no dude que lo hagamos. Pero hasta ahora lo que ha tenido el efecto en los municipios era el plan y iba dirigido al empleo y era prácticamente inversión, obras en general. Que bueno, que no sé si se van a cumplir los objetivos, parece ser que no, pero si ese era el objetivo y llevaba buena intención, de luego todo lo que hagamos como inversión nosotros tiene efecto sobre el empleo, o por lo menos así lo creemos nosotros. Pero no desechamos o descartamos alguna otra medida, pero vamos a estar un poco al tanto de otros acuerdos que parece que van a tener repercusión en los municipios y parece ser que en la Diputación también. Gracias. Don Jesús. Bien, a mí me parece muy bien lo que hagan otras administraciones. Es lógicamente obligación desde el Estado a las comunidades autónomas, cada uno en su nivel. Este fondo, que no recuerdo ahora cómo se llama, de la Junta, en el que se está negociando, efectivamente, parece que sí contempla que se incluya algún porcentaje a las diputaciones, pero es un 10% de los 125 millones estos de compensación, o no sé cómo exactamente cuál es la denominación que tiene. Sí, estábamos buscando aquí entre un 10% que son 12 millones y medio, que es lo que está hablándose que pueda ir a las diputaciones, ¿no? A las 9 diputaciones. Bueno, será lo que sea, pero en todo caso quiero decir que la situación en la que estamos sí que requiere, digamos, que se arrime por parte de cada una de las administraciones, pues más aún el hombro y las actuaciones ordinarias, con ser importantes porque mantienen actividad, etcétera, etcétera, que es lo que tenemos aquí, pues eso es desde luego fundamental, en el sentido de que hay que mantenerlo, pero hay que ser imaginativos, hay que intentar buscar recursos, y si son propios en este sentido, que se añadan a lo que viene de otras administraciones o que sea paralelo o complementario, en fin, de la manera que sea, para que nosotros también, pues contribuyamos de alguna manera. Y yo sí me gustaría que hubiera algún compromiso más palpable, más firme por parte del equipo de gobierno para que en 1 o 2 meses, si se puede realizar algún tipo de iniciativa directa por parte de la Diputación, pues lo asuman o se comprometan a estudiarlo y a verlo. Por nuestra parte también presentaremos iniciativas en este sentido en estos próximos plenos con la finalidad de que la Diputación, además de lo ordinario, que repito, hay que mantenerlo, por supuesto, sí que haga algo extraordinario en apoyo de la lucha contra la crisis. Gracias. Gracias, don Jesús. Don Isidro Fernández. Brevemente, decir que la Diputación de Palencia es una entidad local más, que deberíamos de estar en estos asuntos al nivel de un ayuntamiento. No somos generadores de recursos, somos receptores y transmisores o ejecutores con lo que podamos aportar de recursos propios y en ese sentido pues yo creo que sí hay que estar a la espera de lo que pueda decir otras administraciones. Nos hubiera gustado que el Gobierno nos hubiera contemplado también como una entidad más, que lo somos, en ese reparto del plan pero si lo hace la Junta, yo creo que habrá que esperar a que se cierre, a ver en qué condiciones y en qué medida podamos gestionar y suplementar, si llegara el caso, en función de lo que se acuerde. Y desde la propia Diputación, todo
todo lo que hacemos tiene repercusión con el empleo. Todo el gasto que hace la Diputación en los municipios, en lo que se hace con ellos o en lo que se hace directamente. Y lo que he querido decir es que si hasta ahora todo lo que parecía que el Gobierno entendía que podía generar empleo era obras, la Diputación se distingue por eso. Y todos los proyectos que pongamos en marcha, como vamos a poner por 2 millones y pico el Castillo de Fuentes, o los que estamos ya finalizando, como el Castillo de Monzón o la Vía Romana de Quintanilla, también son obras que generan empleo. Pero que si vemos alguna medida que pueda ser, eficiente y eficaz y que va a tener una repercusión clara en la reducción del empleo, no dude que la vamos a poner en marcha sin esperar 2 o 3 meses en el momento que lo tengamos claro. Pero sí que tenemos que ser conscientes que tenemos los recursos que tenemos. No podemos fabricar o generar ingresos. No somos generadores de recursos, como decía. Somos receptores y administradores de los que tenemos, que no tenemos muchos. Y en la medida también que se vaya despejando, ya lo hemos manifestado yo al menos en alguna ocasión, los proyectos que tenemos presupuestados, que dependen de subvenciones o de ayudas de otras administraciones, en la medida que podamos despejar si esa colaboración se va a trasladar en algo concreto o no, pues también podemos disponer de los pocos recursos que tenemos para otros proyectos o para alguno de ellos. Como ahora ya ponemos en ejecución el Castillo de Fuentes. Y es lo que le puedo decir. Pero vamos, que yo creo que la preocupación es de todos y en la medida que podamos tener algo claro, pues la pondremos en marcha. Vale, pues finalizado el debate pasamos a la votación. Partido Socialista, Partido Popular. Sí. El siguiente punto del orden del día, aprobación del reglamento orgánico de la Diputación Provincial de Palencia. Yo sí que quiero hacer una muy breve mención. Como saben todos ustedes, esto obedece a las conversaciones que se mantuvieron entre el secretario general del Partido Socialista de Palencia, Julio Villarrubia, y el presidente, con el ánimo de, entre otros temas que tratamos, que nos preocupaban de la provincia, como podía ser el sector lácteo, las infraestructuras o otros temas, pues el tratar de dotar a la Diputación de Palencia de un reglamento que facilitara y mejorara las relaciones del equipo de gobierno y los grupos de la oposición y que hiciera también más ágil los plenos y en fin, y yo creo que esas conversaciones dan su fruto. En el pleno de febrero se anunció que se iba a empezar a trabajar en la redacción de un reglamento orgánico de la Diputación Provincial de Palencia y, bueno, pues 2 meses después o 2 plenos después se trae a aprobación de este pleno ese trabajo que han encabezado fundamentalmente los portavoces tanto del equipo de gobierno como del grupo de la oposición y también la comisión informativa correspondiente y, por tanto, yo quiero felicitar a todos por el trabajo hecho. No cabe duda que cuando se hace un reglamento, igual que cuando se hace un convenio y se aprueba por unanimidad, no se satisface nunca al 100% las aspiraciones de cada una de las partes, pero es normal. Hay que dejar algo siempre en el camino en busca de ese consenso que yo creo que era absolutamente necesario, sobre todo en un reglamento de funcionamiento de una corporación que creo que tiene que salir por consenso, como en este caso creo y espero que vaya a salir. A algunos diputados no cabe duda que les parecerá escaso, a otros les parecerá excesivo, otros precipitado, otros lo entenderán, pero yo creo que en general es bueno para la corporación provincial el dotarse de un reglamento que hacía aproximadamente 12 años del que carecía y que va a dejar claro cuáles son medios, responsabilidades, funcionamiento de la corporación, de este pleno, como la incorporación de las mociones, en fin, y que nos vaya a evitar algunos debates que no tenían sentido y que nos hacían, yo creo, que distraernos de lo más importante, que era el funcionamiento de esta corporación, siempre mirando por los intereses de los ciudadanos. Yo, por mi parte, nada más reiterar la felicitación por el trabajo hecho y cedo la palabra al portavoz de la oposición si quiere hacer uso de ella. Pues tiene la palabra el señor Guerrero. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, este punto, con ser importantes, lógicamente, los han tratado con anterioridad. Por tener, como se ha comentado en muchas ocasiones en la propia comisión,
y en las conversaciones entre los portavoces pues tiene una vocación de duración y, por lo tanto, en sí ha supuesto, y yo creo que se ha logrado, un buen acuerdo para la Diputación basado en, efectivamente, en no ser máximos de nadie, sino puntos de encuentro y lo que tantas veces se dice, con esa palabra que muchas veces se gasta, pero que en este sentido tiene pleno significado, que es el consenso, ¿no? El consenso entre los dos grupos que estamos en la Diputación, pero con la vista puesta en los intereses generales de favorecer la representatividad de los diputados que estamos en esta institución y que lo somos y lo hacemos pues para estar aquí por el mandato de los ciudadanos que nos han elegido, ¿no? Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, nos damos claramente por satisfechos. Es un trabajo que consideramos que va a tener bastante futuro y que establece efectivamente las reglas de juego, el marco de trabajo de la Diputación para dedicar las energías, que es lo que quieren los ciudadanos, las energías al 100% de los diputados, de los 25 diputados de la Corporación, a los problemas de la provincia y no a las formas y a perdernos en debates estériles a veces sobre estas cuestiones. Se ha, solucionado este asunto, por lo tanto, nosotros entendemos que se pasa página y, por lo tanto, nos felicitamos y creo que debemos felicitar a la propia institución porque es un buen acuerdo, ¿no? Y, por lo tanto, de nuestro punto de vista y de nuestro grupo, manifestar, como digo, la satisfacción. Gracias. Muchas gracias, señor Guerrero. Don Isidro Fernández. Sí, brevemente, como ya ha recordado el presidente, el pleno del 25 de febrero se nos encomendó la elaboración de un reglamento a los dos portavoces, previa aprobación en la Comisión de Hacienda y Presidencia. Así lo hemos hecho, después de varias reuniones de los portavoces y de dos comisiones informativas, la del 17 de abril y 21 de abril, donde fue dictaminado, y el asesoramiento y colaboración, que así se nos encomendaba también, con todo el asesoramiento y colaboración que fuese necesario. Pues yo quiero agradecer también en nombre de los dos grupos al secretario general pues tanto el asesoramiento como el trabajo que ha hecho y que ha ayudado a que en este plazo hayamos podido aprobar este reglamento. Se han analizado bastantes reglamentos que están en vigor, pues por mencionar algunos: Sevilla, Valladolid, Córdoba, Badajoz, Ayuntamiento de Palencia, y al final nos ha dado idea también un poco de la diferente forma de regular el funcionamiento interno, y hemos, yo creo que conseguido, ese era el objetivo al menos, un reglamento sencillo, que tenga vigencia en mucho tiempo, que no sea necesario su modificación, y sobre todo regular los órganos colegiados como el Pleno, la Junta de Gobierno, la Junta de Portavoces, comisiones informativas y organismos autónomos, y lo relacionado con los grupos políticos. Yo creo que hemos logrado regular materias que han suscitado alguna discrepancia en los últimos años, sobre todo en las relaciones incluso entre los dos grupos o entre los grupos que en cada momento han existido en la institución, y que la conveniencia de llegar a acuerdos como en el reglamento es importante, y sobre todo yo creo que es importante para poner las bases de futuros acuerdos, de otros acuerdos que lógicamente vayan en beneficio de la provincia. Ese ha sido el espíritu de los dos grupos, y esperemos que el resultado que hoy se pasa a votación y que parece que vamos a aprobar por unanimidad, pues pasado el tiempo nos dé la razón. Muy bien, pues si no hay más intervenciones, pasamos a la votación. Partido Socialista, Partido Popular. Sí. El siguiente punto de los días es designación de miembros del Patronato de la Villa Romana de la Olmeda. Les explico brevemente, pues si no tienen conocimiento. Como todos saben, desgraciadamente falleció don Javier Cortes el pasado día 3 de marzo. Don Javier Cortes, cuando hizo donación de la Villa Romana a la Diputación de Palencia, se constituyó un patronato de la Olmeda, en el que él establecía quién componía el patronato y donde él se reservaba la vicepresidencia vitalicia mientras que viviera o renunciara, ¿no? Y en este acta fundacional, en el artículo 2º, párrafo C, establecía que al fallecimiento o renuncia de don Javier Cortes será la excelentísima Diputación Provincial quien determine la persona
que con carácter de vocal integre o forme parte de la Junta de Patronato y designe entre sus miembros la persona del vicepresidente. Es decir, que hay que nombrar un vocal y tenemos que designar el vicepresidente del patronato. Decía asimismo que para el nombramiento de aquel se sopesará por aquel organismo y como factores que cuidadosamente han de ser considerados la proximidad en el grado de parentesco con el donante y, de modo especial, su inclinación hacia el arte, arqueología o ramas de la ciencia que tengan relación con aquella. Pues bien, yo, una vez realizadas consultas con miembros del patronato y con otra serie de personas, se ha creído conveniente, y por eso la propuesta que traemos al Pleno, de nombrar vocal a don Domiciano Ríos, que es el jefe de mosaístas de la Olmeda, persona que ha estado vinculada con don Javier Cortés a lo largo de estos 40 años, desde que descubrió la Olmeda. Yo creo que una de las personas más íntimas de Javier Cortés y, desde luego, uno de los mejores conocedores de la villa romana de la Olmeda, ¿no? Y entonces la propuesta es nombrar vocal a don Domiciano Ríos y vicepresidente del patronato a don José Antonio Abasolo, que es el director de las excavaciones, el catedrático de Arqueología de Valladolid, director de las excavaciones, que también ha estado vinculado prácticamente estos 40 años con la villa romana de la Olmeda y con don Javier Cortés, puesto que empezó a colaborar ya siendo estudiante de filosofía, de arqueología, y ha continuado luego desarrollando estas tareas. Y con eso pues daríamos cumplimiento a este segundo artículo, párrafo C de la escritura fundacional. Yo también quiero en este Pleno dar conocimiento al Pleno y también que conste expresamente el agradecimiento por la generosidad de don Javier Cortés, aunque ya no se lo podemos hacer en vida, de la donación que ha hecho en su testamento de la totalidad de la finca denominada La Olmeda. Exactamente creo que anda entre 36 y 39 hectáreas. No sabemos que en el registro aparece una cifra y en el catastro otra, pero vamos, él ha dejado expresamente a nosotros la totalidad de la finca La Olmeda. Por lo tanto, que conste, aunque sea pues a título póstumo, reiterar el agradecimiento por la generosidad de don Javier Cortés que siempre ha tenido con esta provincia de Palencia, ¿no?, representada por la Diputación de Palencia. Y fundamentalmente el traerlo hoy a este Pleno, un nombramiento, era pues para que se constituye al patronato, que es el que tiene que aceptar la donación y poder llevar a cabo los trámites administrativos precisos para la partición, la aceptación y la inscripción de la herencia a favor del patronato. Esa es la explicación. Si hay alguna intervención, don Jesús Guerrero. Gracias, señor presidente. Sí, brevemente, nosotros consideramos absolutamente merecida el nombramiento de tanto don José Antonio Abasolo como don Domiciano Ríos del cargo de vicepresidente del patronato y de vocal. En este caso, el señor Domiciano Ríos, pues nueva incorporación. Está dicho por el presidente y sin su larga trayectoria profesional y científica, con dedicación prácticamente plena a la Olmeda, lo avala, ¿no?, completamente. Y nos sumamos, como no podía ser de otra manera, pues a mostrar el agradecimiento del legado, de la donación que vuelve a hacer a la provincia de Palencia, pues Javier Cortés, que vuelve a mostrar, en este caso ya después de su fallecimiento, pues la generosidad que le había caracterizado, ¿no?, y nada más, porque yo creo que es redundar sobre algo que ya está claramente comentado y que ha mostrado esta institución y los grupos, pues muchas veces el agradecimiento a don Javier Cortés enormemente merecidos por, en fin, su generosidad. Nada más. Muchas gracias. Pues si no hay más intervenciones, pasamos a la votación. Partido Socialista, Partido Popular. Sí. ¿Algún ruego o alguna pregunta? Don Ángel Luis Barreda. Muchas gracias, señor presidente. Solamente un ruego breve, y es que sabemos que hay distintas gentes y entidades o comercios, etcétera, que están interesados en el tema de los ciclistas y, sobre todo, en la instalación en distintos accesos o cerca de Palencia, de las carreteras,
de que se pueda hacer o colocar algún cartel de atención carretera frecuentada por ciclistas que circulen con precaución. Creo que en ese sentido se habrá recibido, como en otras instituciones, una solicitud a este respecto. Como quiera que desde el Ayuntamiento de Palencia, y dada mi condición de concejal, se nos ha pedido algunos de los lugares donde se podían poner, y estaríamos de acuerdo. Hay dos, que es la subida al Monte el Viejo y las entradas del Camino de San Román, que acaso habría que estudiar si son de la Diputación, el que se pudiesen hacer desde la Diputación. Estoy seguro que se va a recibir, estoy convencido, no necesitan ningún apoyo. Yo creo que la solicitud que ellos han hecho, pero únicamente por una cuestión de propiedades, ellos asignan al tuntún, y entonces me da la impresión que algunas las han descolocado, y haría simplemente un ruego que si esto por parte de la Diputación, como estoy seguro que se va a hacer, se va a atender esa posibilidad, que se tenga en cuenta de las que podamos tener en otras administraciones y que pudieran corresponder a la Diputación, para ver de qué manera se podrían hacer. Nada más y muchas gracias. Gracias, don Ángel Luis. Está el portavoz, don Isidoro. Sí, efectivamente se ha recibido no hace mucho tiempo un escrito avalado por bastantes firmas. Creo que lo promovían algunos establecimientos de este medio de locomoción, pero en cualquier caso lo importante es que proponían que se instalara un cartel con ese texto que usted ha mencionado, y hemos procedido a que los servicios técnicos lo estudien, sobre todo porque parece ser que es un cartel que no está normalizado, parece ser, lo digo con toda la cautela, y lo que se ha pedido es que se estudie la posible ubicación, las posibles dimensiones, porque lo que se proponía puede ser adecuado en algún punto, pero en otros no, sobre todo en estos puntos donde usted pide que la Diputación pueda actuar porque es carretera-calle, y, en fin, cuando terminemos ese análisis y podamos llevarlo a la práctica, si se puede, que imagino que sí, de alguna manera se podrá hacer, pues lógicamente en las carreteras, calles que son de la Diputación, lógicamente lo haría la Diputación. Yo creo que está claro. Pero vamos, estamos en la fase de análisis de la propuesta que han hecho y que ha sido muy reciente. No hay nada más. Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.